se nos pide identificar la pendiente y las intersecciones de la ecuación, y es igual a 9 menos 3x negativo, y luego dibujar un gráfico exacto de la ecuación. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que tenemos una ecuación lineal que está en forma de intersección dependiente, aunque normalmente la forma de intersección dependiente es la forma, y es igual a mx más b, porque la suma es conmutativa. También podemos escribir esto como y es igual a b más mx. Lo importante para recordar es que b es el término constante, y b nos da la intersección vertical, y m es el coeficiente de x, lo que nos da la pendiente. Entonces la ecuación dada tiene la forma y es igual a b más mx. Entonces, al comparar este formulario con la ecuación dada, observe cómo. Esto nos dice que b es igual a 9 negativo, lo que significa que la intersección vertical sería el par ordenado 0,9 negativo, y m, la pendiente, es igual a 3 negativos. Así que sigamos adelante e ingresemos la pendiente como 3 negativos. Y ahora queremos dar las intersecciones como pares ordenados. Entonces sabemos que la intersección vertical es el par ordenado 0,9. Avancemos y tracemos este punto en la vertical, o eje Y. ¿Cuál sería este punto aquí? Observe cómo cualquier punto en el eje vertical tendría una coordenada x de 0. Y cualquier punto en el eje X o eje horizontal, tendría una coordenada 0. Y por lo tanto, para encontrar algebraicamente en la intersección horizontal, establecemos y igual a 0 y resolvemos para x. Entonces, usar la ecuación dada de y es igual a 9 negativo menos 3x. Nuevamente, para encontrar la intersección horizontal, que es el punto donde la línea cruza el eje horizontal, establecemos y igual a 0, y resolvemos para x. Entonces, tendríamos 0 igual a 9 negativo menos 3x. Agreguemos 3x a ambos lados, lo que nos daría 3x igual a 9 negativos. Divide ambos lados entre 3 para resolver x. Entonces tenemos x es igual a 3 negativos, lo que significa la intersección x. Lo que significa que la línea cruza el eje x, el eje horizontal en x es igual a 3 negativos, que sería este punto aquí. Observe cómo el par ordenado para este punto es negativo 3,0. Entonces ingresamos 3,0 negativo. Ahora, como tenemos dos puntos en la línea, tenemos suficiente información para representar gráficamente la línea que pasa por estos dos puntos. Pero encontremos puntos adicionales usando la pendiente. Sin embargo, para usar la pendiente para graficar una línea, queremos la pendiente en forma de fracción. Escribamos negativo 3 como negativo 3 sobre 1. Recuerde que la pendiente es igual a la relación entre el ascenso y la carrera, o la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal a lo largo de la línea. Entonces, como la pendiente es negativa 3 sobre 1, desde cualquier punto de la línea, podemos bajar 3 unidades y derecha una unidad para encontrar más puntos en la línea. Entonces, si comenzamos en la intersección vertical, este punto aquí, si bajamos 3 unidades, y a la derecha de una unidad, este punto debe estar en la línea dada. Pero en realidad usemos la pendiente para verificar que la intersección horizontal sea correcta. Para hacer esto, queremos encontrar puntos a la izquierda de esta intersección vertical, lo que significa tendremos que cambiar la forma de la pendiente. En lugar de escribir la pendiente como negativo 3 sobre 1, escribámoslo como positivo 3 sobre negativo. Observe cómo la pendiente sigue siendo igual a 3 negativos, pero de esta forma, el cambio vertical es positivo 3 y el cambio horizontal es negativo, lo que significa que subiríamos 3 y dejaríamos 1. Entonces, desde la intersección vertical, subamos 3, deje 1. Lo que nos daría este punto en la línea. Y continuemos. Hasta 3. El izquierdo nos da este punto. Y finalmente, si hacemos esto de nuevo, subimos 3, dejamos 1, noten cómo. Esto verifica que la intersección horizontal sea correcta. Y ahora sabemos que la gráfica de la ecuación dada debe pasar por estos puntos y se vería así. Espero que hayas encontrado esto útil.